estudiante tener pues mucha lectura, mucha teoría, pero pues es parte del contenido de la asignatura. Pues vamos a ver qué tipo de práctica o de dinámica podemos hacer diferente a, pues a estas presentaciones de PowerPoint. Más ya hoy terminamos este tema de las arquitecturas. Vamos a ver una partecita, ya la última partecita ahí. Hacemos nuestra dinámica. No sé si alguien descargó el taller de la semana anterior y lo desarrolló. Bien. Veo que ninguno. Bien. No sé si quieren ustedes que haga vamos a hacer un pequeño repaso de esta arquitectura de punto a punto, que por ahí llamamos, o es la traducción literal, aunque pues esta arquitectura trata más esa distribución, modelo, trata más como de colegas a colegas, ¿no? O de hermano a hermano. Bueno, pues en teoría, pues estos sistemas punto a punto, cada nodo podría conocer a otro nodo o a otro punto, ¿cierto? Conectado con él e intercambiar datos. ¿Quién me acuerda que puede ser un nodo en un modelo de arquitectura de sistemas distribuidos? ¿Qué puede ser un nodo? A ver. Un PC, un portátil. Servidor. Un servidor, profe. Sí, pues en el aspecto de dispositivos, sí, claro. Puede ser un cliente, puede ser un servidor, puede ser un dispositivo. Pero bueno, en sí, los nodos, pues en su traducción literal o en su significado literal, quiere decir que de ese dispositivo, de ese equipo, podemos ramificar para que haya conectividad directa o indirecta hacia otros dispositivos, ¿sí? De donde se pueden ¿Un punto de ramificar. acceso? Señor, ¿Un punto de acceso? puede ser un punto de acceso también, pero que puede dar acceso a otros nodos o a otros equipos sin tener conectividad directa con los demás, ¿sí? Es decir, que en esta arquitectura, digamos, un nodo parte, digamos aquí un nodo es N4, N6, ¿cierto? Que de N4 dependen N2, depende N3 y a su vez N1 y N5, ¿sí? Y de N6 también se ramifica otro tipo de conexión hacia otros nodos. Entonces, eso es un nodo, el que nos permite ramificar de alguna manera la comunicación, bien sea, o sea, en forma directa, ¿bien? En una arquitectura P2P semicentralizada, pues aquí vemos la línea punteada. La línea punteada nos indica que hay una conexión indirecta y que los nodos entre el nodo 6, nodo 3, nodo 2 y nodo 5, hay una conexión directa. ¿Okay? Para de N1 pasar a N4 o a N6 o a cualquiera de los otros nodos, debe pasar por el buscador de servicios. Pero
precisamente esta arquitectura es la que nos permite crear unos nodos según las necesidades que tengan una conexión directa sin, ojo, sin pasar por el servidor. ¿Bien? O hacer que del servidor no estamos utilizando ningún recurso, solamente la conectividad. Bien. Hay una última arquitectura que es prácticamente nueva, que es de sistemas orientados a servicios. Este tipo de arquitectura lo que nos trata de proporcionar, ¿sí? Es en donde nosotros podamos, digamos, tener a través de de una sola red, llegar a tener todos los servicios que más necesitemos, ¿sí? No solo centralizado en determinado servicio, en determinada función, sino que tengamos más integración desde, desde ese servidor, desde ese sistema, desde ese modelo. Digamos, pues por ejemplo, un sistema cliente-servidor de 3 capas, como habíamos visto anteriormente, como un sistema bancario. Pues realmente los servicios de un sistema bancario, pues como los otros modelos, pues tienen sus límites. ¿Cuáles son esos límites? Pues precisamente los servicios que presta. Me explico. Mediante un acceso a un sistema bancario, nosotros no podemos acceder, digamos, por decir algo, a una solicitud médica. No podemos tener acceso o tipos de servicios, por ejemplo, de publicidad, ¿cierto? De servicios web no los podemos tener, ¿sí? Únicamente se relaciona con su objeto social, ¿sí? ¿Cuál es el objeto social de un sistema financiero? ¿Cuál es el objeto social? ¿Saben qué es un objeto social? A ver, participen, por favor, los escucho. ¿Qué puede ser el objeto social de una organización o de una institución? Profe, es como un bien común. El señor, Es un objetivo en el cual están detrás varias empresas, ¿no? bueno, en algo, Será lo que De desarrolla la pronto como el empresa, objetivo a lo que está enfocado, para lo que el servicio que va a prestar. lo que desarrolla la empresa, el trabajo que hace, todo. exactamente, La bueno, finalidad que tiene la empresa. el objeto social, pues tiene que ver directamente con su actividad comercial, prácticamente, ¿sí? Entonces, una empresa está dedicada a los servicios financieros, o sea, de ahí, de su objeto social, no se puede salir. Si han escuchado, bueno, sin llegar a fondo de tantas cosas que vemos en el Estado, que sucede con la parte de la contratación, en donde se contrata por contratación directa o por a través de concurso, ¿sí? Para desarrollar determinados proyectos y realmente se presentan y muchas veces son adjudicadas las licitaciones a, a empresas que no tienen nada que ver con el objeto del proyecto, ¿sí? Entonces, ese objeto del proyecto debe estar directamente relacionado con el objeto social que tenga la empresa, ¿sí?
Se puede, digamos, una empresa de construcción. Entonces, una empresa de construcción tiene sus límites en el funcionamiento, en el desarrollo de sus funciones comerciales. ¿Sí? Sin ir, No se de puede pronto salir. profe, sin ir tan lejos, el escándalo de las Mintic, ahí está. Correcto, sí, 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 sí. Entonces, pues esto que viene a repercutir, que muchas veces, y en la mayoría de los casos, esos proyectos son mal elaborados, mal desarrollados, y precisamente esto es lo que conlleva a, pues a tanta corrupción. Entonces decimos, bueno, pero es decir, por ahí nosotros utilizamos a veces a personas que se dedican de pronto al mantenimiento, entonces decimos, no, pues es un todero, ¿cierto? Todero, eh, ya lo voy a escribir en el chat. Mm, Entonces dice, no, pues una persona que está capacitada, a ver, para hacer de todo, ¿cierto? Un todero, lo estoy escribiendo en el chat. Eh, digamos, es un funcionario o una persona que sepa hacer de todo. Realmente, pues, cuando nosotros utilizamos un todo, pues eso es algo como demasiado universal y eso es algo imposible que no creo que haya una persona que sepa hacer de todo. Pero si decimos no, en servicios de sistemas, en servicios de mantenimiento, en servicios de publicidad, ahí sí ya de pronto, ¿cierto? Que lo podemos enfocar hacia ese objeto social, ¿sí? Y el objeto social nos lo da directamente. Ustedes saben qué documento se constituye, se redacta en el momento en que se funda una organización o que se funda una institución. ¿Y cuál es ese documento que nosotros tenemos va a leer para poder desarrollar una actividad económica La minuta. eh, en en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, aquí me escribe Jason Bermúdez, la Cámara de Comercio, correcto, pero hay un certificado de constitución y gerencia que llaman, ¿no? Estos son, son documentos públicos. Luego, cuando ustedes tengan una duda acerca de alguna institución, alguna organización, alguna empresa, entonces simplemente usted consiguiendo el número del NID o con el nombre, se puede dirigirse a una, a una cámara de comercio y puede averiguar por la existencia de esa empresa y cuál es su alcance, ¿sí? De hecho, pues para este tipo de contrataciones que estamos hablando, eh, en las licitaciones, pues se redactan unos estudios previos que llaman, ¿no? Y es en donde se establecen las condiciones y los requisitos que deben cumplir las instituciones o empresas que van a participar. Y dentro de esto, pues está su capacidad económica y el alcance de su objeto. O sea, todas las actividades que legalmente puede desarrollar en el comercio y en la industria. ¿Sí? Me dice, de Profe, existencia y representación legal. Sí, prácticamente es el mismo. Señor, ¿quién me pregunta? ¿Quién esas va? actividades están relacionadas o están sujetas también al código SIU de la Cámara de Comercio, que son las que enmarcan, digamos así, a través de números, ellos lo identifican con el SIU, números, de lo que pueden hacer con la empresa. Sí, muy bien. Pueden ejecutar 4 SIUs en la empresa. Ahora uno dice, bueno, pues
que está tan de moda las economías mixtas y ese tipo de cosas, y ya los expertos en economía nos recomiendan de que pues no dedicarnos únicamente a una sola actividad, ¿no? Sino tratar de buscar actividades concernientes al mismo objeto social, pero que tengamos la capacidad de desarrollarlas. Pero antes de esa capacidad, esas, esas actividades, si nosotros vamos a modificar un certificado de constitución y gerencia o de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio, esas actividades adicionales que coloquemos en la gestión que hagamos en la Cámara de Comercio. Esas actividades deben estar registradas. O sea, mientras no estén registradas en este certificado en la Cámara de Comercio, usted no puede desarrollarlas. Bien. Entonces, el método de sistemas distribuidos por servicios nos habla de esto. Prácticamente la palabra clave es la integración de servicios. Y de esto, pues tenemos que hablar del Estado, porque pues este tipo de arquitecturas no son muy comunes, porque hay que tener una infraestructura bastante compleja y no hay empresas que se dediquen de pronto a una multitud de servicios, ¿sí? Existen las famosas consultorías, las empresas de consultorías, pero también tienen sus límites, sus determinantes. Entonces, digamos, digamos, en el Estado, ¿cómo podríamos tener una arquitectura o un modelo de sistemas distribuidos orientados a servicios? Pues sería muy fabuloso que nosotros, todas digamos, las secretarías, por ejemplo, el caso tal de la Secretaría, digamos, en la Secretaría de Gobierno, que todas las secretarías estuvieran integradas, ¿no? Educación, la de salud, ¿sí? Entonces, sería muy bueno porque nosotros con una sola conectividad podríamos dirigirnos a la solicitud de cualquiera de estos servicios. Pero vemos que todo funciona descentralizado, ¿sí? Creo, no estoy muy seguro. Mire, pues había un sistema orientado a servicios, pero muy interno que tenía la DIAN. No sé si todavía está en funcionamiento o ya lo habrán modernizado, que es el sistema Muisca. Si alguien tiene o lo ha utilizado o ha oído hablar de este sistema Muisca. Profe, sí, Daniel lo sigue utilizando. Este Todavía trabajan con sistema él. pues no está abierto al público, ¿no? No está abierto al público. Esto es un sistema integrado de servicios, pero interno. ¿Para qué? Digamos, para detectar evasión de impuestos, donde integran, digamos, la contratación que tiene el Estado con toda los contratistas, con todos a los que se les adjudica licitaciones, proyectos, ¿sí? Pero esto es más para un control de impuestos, ¿cierto? Esto tiene que ver más que todo con impuestos. Y también por ahí habían unos sistemas para detectar, por ejemplo, duplicidad en los servicios de salud. Entonces, sistemas como eso, pero simplemente han sido de control más que todo interno. Para bajar el RUT y actualizar los datos de impuestos para declarar renta, nos dice Rubén Gómez. ¿De qué nos habla? ¿Del Muisca?
Sí, señor. Por ahí se puede también Sí, señor. descargar Bueno. eso. Pero pues son los pocos servicios que tienen al público, pero este sistema es más de control interno. Pero sería muy bueno que, por ejemplo, todos los servicios que requiere, digamos, del Estado, se pudieran hacer a través de una sola plataforma, ¿no? Ahora se inventaron la famosa, creo que la llaman autogestión. ¿Sí saben a qué se refiere eso? De que el mismo usuario eh, llene sus formularios o tramite los certificados que necesite. Esto se llama, todo esto es parte de la autogestión, pero eso es gracias a las plataformas que tienen eh, las diferentes instituciones. Bien. Y realmente está más desordenada. La mayoría de las secretarías funcionan con el mismo NIT. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la de Planeación, todas tienen el mismo NIT, pero al final todo está entre los recursos para hacer licitaciones, para las libranzas, para los contratistas, tienen que pedir una autorización interna y totalmente descentralizada. Entonces genera más desorden todavía la dichosa autogestión y lo descentralizado conteniendo todo el mismo NIT. Es un desorden terrible. Muy bien, Angie, tu aporte. Sí, señor. Sí, señorita. Mire, esto, digamos, pues en comparación a muchos países, nosotros estamos todavía en un proceso de organización que realmente lo que dices tú genera es más desorganización, ¿cierto? Genera más congestión. Y realmente es que llegar a tener centralizados todos los procesos eh, bajo una sola plataforma, pues es algo muy complicado, pero es como la misma, como los mismos hábitos que nosotros hemos adquirido, pues hablo del Estado, ¿no? En cuanto que a tener pues todos descentralizado, pues da mucho más, un margen más grande, ¿sí? Para la corrupción y para que puedan manipular de alguna manera pues todo el presupuesto y toda la inversión del mismo Estado. Por allá eh, se presentaron alguna vez unos proyectos en donde hacían unos comparativos, enviaron unos videos sobre la centralización que tienen algunos países, en donde, por ejemplo, se, se utiliza, digamos, una simple carta, ¿cierto? Para absolutamente todo, eh, donde tienes bajo un mismo chip eh, todo lo concerniente a la persona. Su estudio, su hoja de vida, su salario, pues su trabajo actual, su capacidad de pago, cómo está su estado financiero, su estado de salud, absolutamente todo, únicamente con un chip. Esto no, no existe acá, no existe acá. Alguna vez lo trataron digamos, ese sistema de identificación por biometría que intentó hacer Transmilenio. Instalaron las cámaras, hicieron un montón una inversión muy alta en tecnología y, y se les olvidó conectar eso a servidores. Pueda que hubieran tenido los servidores, pero si estos servidores, o sea, si no se alimenta de alguna manera, no va a tener resultado, ¿sí? Entonces, en países asiáticos, europeos, sí existe este tipo de servicios, donde tú no necesitas hacer tantas gestiones para un servicio. Aquí está descentralizado y realmente el caos más grande, por ejemplo, es cuando se solicita una cita médica, porque las mismas EPS
ni siquiera están bien organizadas. Fíjense lo que ha sucedido con esta parte de la pandemia, en donde realmente las EPS no tenían una organización eficaz como para digamos, brindarle un buen servicio al ciudadano. Se encontraban personas que no estaban afiliadas a una EPS, que solicitaban la cita y no eran atendidos en el momento y el sitio exacto. Con la parte de los docentes del magisterio también fue un completo desorden. Entonces, por eso se veían situaciones en donde, digamos, el usuario tenía que, digamos, soportar 4 o 5 horas al sol, la lluvia, para poder ser vacunado en la primera o en la segunda dosis. Entonces, esto lo que genera caos, precisamente por no tener un sistema bien organizado, por no tener un sistema de redes, un sistema de bases de datos, un sistema web que no cumple con las expectativas de la demanda. Bien. No sé si me han entendido a lo que me refiero de estos sistemas orientados a servicios. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda hasta lo que hemos hablado? No es bastante claro, profe. Sí, realmente aquí hay mucha inversión. Aquí hay una inversión, mucha inversión, pero realmente ha sido mal orientada. Mal orientada. Hasta el mismo, fíjense, la misma red de tráfico de Transmilenio, en el momento en que haya una eventualidad, una estrellada, un accidente, no hay planes de contingencia para evitar el caos, para evitar los trancones. Y podemos ver que muchas veces un solo articulado, ¿cierto? O un solo incidente puede generar caos en media ciudad, en una tercera parte de la ciudad. Y pues esto es que se distribuyen los canales, ¿no? Los canales pues son las vías, pero hay muchas vías en que únicamente está dispuesta para uno o dos articulados, pero no hay, digamos, alternativas de descongestión en caso tal de esas eventualidades, ¿sí? Eso es una mala planificación, porque debe haber, es decir, que quisieron adaptar las vías que habían en ese entonces a un sistema que requiere de unas vías mucho más amplias. ¿Bien? Entonces, aquí es la falta de planeación y esto puede llevar al caos. Bueno, entonces, estos sistemas, pues, los llaman con la abreviatura SOA, que dice, es más que una tecnología o un software, funciona como un marco de trabajo conceptual que permite a las empresas unir los objetivos de negocio con la infraestructura tecnológica, permitiendo integrar los datos de sistemas que se encuentran separados, ya sea por plataforma, por lenguaje de programación, base de datos, y yo le adicionaría aquí aplicaciones. ¿Eh? Entonces, es decir, es eso. La palabra clave es esto: integración, integrar. Y pues realmente llegar a esto sería pues magnífico, sería lo mejor para el ciudadano, que finalmente es el que, digamos, el que requiere de los servicios, ¿no? Bueno,
Por ejemplo, si actualmente cuentas con un sistema contable de escritorio que necesitas integrar con una información proveniente de un sistema ERP basado en web y así tener todo el proceso financiero completo, con un SOA podrías lograrlo sin necesidad de modificar ninguno de los dos sistemas o tener que adquirir un nuevo software que implique modificar los procesos de negocio o realizar una inversión de tiempo y dinero con los riesgos que siempre implica hacer estas actualizaciones. Bueno, esto es de lo que ya hemos hablado. Esta integración de los sistemas se realiza a través de un bus de servicio empresarial o ESB en sus siglas en inglés, los cuales proporcionan una plataforma de integración basada en estándares que combinan mensajería, servicios web, transformación de datos y enrutamiento inteligente. Por ahora vemos algunas empresas que han tratado de integrar servicios, pero sigue siendo servicios relacionados con su objeto social. Entonces sería como de pronto para el ingeniero de sistemas, para el desarrollador y también para los grandes inversionistas y economistas, tratar de integrar empresas, ¿cierto?, que tengan un objeto social similar y que puedan ampliar la gama de servicios, ampliar e integrar la gama de servicios que prestan. ¿Bien? Entonces, a ver, los proveedores de servicios pueden desarrollar servicios especializados y ofertarlos a un cierto número de usuarios de servicios en diferentes organizaciones. Como les digo, pues esto es algo muy nuevo y las empresas realmente no se atreven a esto. No, digamos, un sistema distribuido, digamos un sistema distribuido bancario, ¿cómo ampliaría sus servicios fuera de los servicios financieros que presta? ¿Cómo qué tipo de servicios se podría adicionar en un sistema financiero distinto a la parte económica? Digamos, un servicio que pueda beneficiar, a los cuentavientes, por ejemplo. Digamos, ¿qué se me ocurre? Digamos, un sistema financiero se podría integrar, por ejemplo, con una entidad como, como Colsubsidio, como Cafam, con empresas que ofrecen servicios, pero concerniente a la familia, a los hijos, al entorno familiar, como recreación, como capacitación, por ejemplo. Sería muy bueno, ¿cierto? Pero pues esto está realmente muy descentralizado. Bien, ¿alguna inquietud? Bien, aquí gráficamente, pues tenemos un pequeño diseño de cómo se realiza un sistema orientado a servicios. Entonces, viene el registro de los servicios. En una solicitud de servicios, ¿cierto? El solicitante, de alguna manera, debe enlazar con el suministrador de servicios, ¿sí? Esto se publica y se responde a esa solicitud y de ahí vendría ya la programación del servicio, por ejemplo, en una entidad de salud, ¿sí? Que vemos que todo eso es un solo desorden, pero sería algo como esto, ¿sí? Ese registro de servicios sería de múltiples servicios,
Acuérdense que estamos hablando de integración. Entonces sería de múltiples servicios. Y no necesariamente esa solicitud del servicio entraría directamente a los servidores de las bases de datos o los servidores que mantienen la información para responder al servicio, ¿no? Muchas veces, pues, esta solicitud es respondida a través de otros servidores sin tener en cuenta las bases de datos. ¿Bien? Entonces tendrían una aplicación en donde no necesariamente, digamos, accesa una base de datos de un servidor, sino que son manejadas a través de los mismos nodos o los mismos clientes. Bien. Bueno, entonces, el proveedor de servicios hace pública la información sobre el servicio que cualquier usuario autorizado pueda usarlo. El proveedor de servicios y el usuario de los servicios no necesitan negociar sobre el servicio que hace. Las aplicaciones pueden retrasar el enlace de los servicios hasta que éstas sean desplegadas o hasta que estén en ejecución. Esto prácticamente es pues lo que más, digamos, ata a los desarrolladores a tener unos sistemas integrados, unos sistemas de servicios que logren prestar un servicio eficaz, ¿cierto? Es posible que haya la construcción de nuevos servicios y un proveedor de servicios puede reconocer nuevos servicios que se creen. Bien. Esta parte, este material también está colgado en el campus, si lo quieren repasar, sobre este tema, no este tema sobre métodos de sistemas orientados a servicios, no se incluye en el cuestionario, más vamos a incluir en el cuestionario hasta el tema de arquitecturas peer-to-peer. Bien. Bueno, me dice Jesús, profe, pero estos SOA deben de contar con un sistema de seguridad bastante robusto, ya que almacenan información de suma importancia para clientes y bastante llamativos para personas inescrupulosas. Sí, señor, desde luego. Todos estos aspectos que hemos visto a través de los diferentes modelos de las arquitecturas nos han mostrado que todos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entonces, depende del tipo de servicios que como empresa vaya a brindar, entonces utilizamos el sistema que más convenga y que más se adapte a las necesidades. Bien. Bueno. Bueno, entonces, necesito por favor que, a ver si puedo compartirles este programa, este archivo, aunque este archivo está colgado en la plataforma. A ver si me lo permite. A ver, este taller, si quieren lo pueden ir descargando de la plataforma, que la plataforma está un poco congestionada, porque lo vamos a desarrollar y lo vamos a empezar a enviar al correo del profesor. Error en disco, espera a ver qué es lo que pasa acá.
Bueno, alguien por favor que ya lo haya descargado de la plataforma, que nos lo publique acá, por favor. No es el mismo, es complementado con el taller que dejamos la clase anterior, pero este está más basado en para el cuestionario que ustedes van a presentar, para la evaluación que van a presentar. Entonces, por eso es importantísimo que lo leamos, lo consultemos y lo desarrollemos de una manera correcta. Bien. No sé, no, parece que está molestando aquí algo, no me lo deja copiar acá. Bien. Ya les voy a compartir el taller. Entonces, miren, descargan el archivo, está el archivo original en Word y simplemente lo complementan. En algunas preguntas, como a ver, como cuál. Estos son archivos de complemento. Hay por selección, ¿sí? Por ejemplo, la número 7 me pregunta, ¿el compartir recursos es una de las ventajas de los sistemas distribuidos? Entonces ahí simplemente se contesta con falso o verdadero. Bien. Luis Carlos Vázquez pregunta, ¿este cuestionario es calificable? Sí, señor, todo esto se revisa y es calificable, porque es una actividad que les va a beneficiar, ¿sí?, para la presentación de la evaluación. Listo, José Miguel Perdomo, muchas gracias. Ya acaba de publicar. Luis Carlos Vázquez, no se preocupe, usted puede enviar el taller cuando tenga disposición de tiempo. A ver. Y Luis Carlos Vázquez, ¿tú has presentado las evaluaciones? Bueno, no, Luis Carlos, desde que hayas presentado las actividades calificables y hayas aprobado, bien. Pero es decir, este taller es obligatorio enviarlo al correo. Este. No es el mismo de la clase pasada, es mucho más complementado. Hay algunas preguntas similares, pero la mayoría de preguntas son distintas, es mucho más actualizado. Profe, ¿ese es el que acaban de subir al chat? Ah, no me fijaba, espera un momentico. Sí, porque dice, pero espera un momentico, porque sí. No, profe, las preguntas que usted está mostrando en la pantalla son diferentes a las que Son subieron al chat. diferentes, sí, no, este no es el que les estoy mostrando en la pantalla.
no es el mismo. Pero vamos a ver si lo... Bien, le cambié el nombre, le coloqué taller de arquitecturas de sistemas distribuidos. Lo que pasa es que no me lo deja copiar acá. No sé por qué. Este taller está, está subido en el campus, ¿sí? Como taller de arquitecturas de sistemas distribuidos. El correo, con mucho gusto. Aquí un correo. Envíame un correo y se lo envío. Wilmer, tu correo, Palacios 929, bueno, ya. Me confirma, por favor, Palacios, si lo recibió. Ok.
Bien, que tenga alguna inquietud con respecto al cuestionario, al taller, por favor, formúlela de una vez. Ya les digo, a partir de, bueno, para mayor seguridad, mañana en la mañana queda habilitado ya la presentación de la evaluación número 3. Bien. La pregunta número 8. Dice, en la arquitectura de los sistemas distribuidos, la puntos suspensivos es la capacidad del sistema para que pueda incrementarse añadiendo nuevos recursos de hardware y de software para cubrir nuevas demandas sobre el sistema. ¿Cuál sería la respuesta? La red, profe, la red. No, señor. Acuérdense que nosotros hablamos de una propiedad que tienen estos modelos para que en determinado momento, si se requiere ampliar la red, esta particularidad me permite hacerlo sin mayor inconveniente. Sí, señor Jesús. Es la escalabilidad. Muy bien, entonces ya tienen esa respuesta. Luis. Bien, don Luis, ya le voy a enviar el archivo. Pero ya lo subieron aquí al chat. Sí, pero bueno, de pronto están en, no sé. Ahí lo estoy enviando de nuevo por correo. Wilmer José Rodríguez. Bien, si lo pueden publicar en el grupo que tienen de WhatsApp, también lo pueden hacer. A ver, otra pregunta. A ver, son desventajas de la arquitectura de sistemas distribuidos. La aplicabilidad, inseguridad, tolerancia a defectos. B. Procesamiento, presentación, gestión de datos. C. Complejidad, seguridad, manejabilidad. ¿Cuál creen ustedes que sea la desventaja de un sistema distribuido? La A. La A. ¿Quién me dice algo distinto? La A me dice aplicabilidad, la inseguridad. Pues una Ojo, desventaja que tiene. sí, ojo, porque es que mire, si yo estoy preguntando por desventaja, la inseguridad no puede ser una desventaja. La desventaja sería la seguridad, o sea, que hay que mejorarla. ¿Cierto? Pero ahí la pregunta se entiende, si yo tengo un sistema distribuido, ¿qué desventajas tengo al tener el sistema distribuido? Si me dice a mí que el tener seguridad es una desventaja, pues entonces
Pues no sería acorde, no entendería yo la pregunta así. Yo entiendo es como qué desventajas tiene el que yo tenga una arquitectura de sistemas distribuidos. Sí. Bueno, vamos a buscarla entonces. Bueno, y no me está preguntando por un sistema distribuido en particular, ¿no? Bueno, Profe, yo compartiría, están mirando la pantalla de presentación de sistemas distribuidos 1, ¿sí? Sí, profe. sí, Bien, bien, bien. Entonces, mire. Arquitectura de sistemas distribuidos, las ventajas, mire. Apertura, bueno, hablemos desde la primera. Compartir recursos. Un sistema distribuido permite compartir recursos de hardware y software, discos, impresoras, ficheros, compiladores que se asocian con otras computadoras en una red. Bueno, eso es una propiedad, eso es una ventaja, ¿cierto? La apertura. Son normalmente sistemas abiertos, desde luego. Todo sistema distribuido es un sistema abierto. Se diseñan sobre protocolos estándares que permiten combinar equipamiento y software de diferentes vendedores. Concurrencia. Varios procesos pueden operar al mismo tiempo sobre diferentes computadoras de la red. Hasta pueden comunicarse con otros durante su funcionamiento. Ventajas, ojo, escalabilidad. Los sistemas distribuidos son escalables mientras la capacidad del sistema pueda incrementarse añadiendo nuevos recursos para cubrir nuevas demandas sobre el sistema. Recursos de hardware y de software. ¿Bien? En la práctica, si se añaden muchas computadoras nuevas, la capacidad de la red puede saturarse si no tiene la capacidad. Esto es de la escalabilidad. Tolerancia a defectos sigue siendo una ventaja. Contar con varias computadoras y el potencial de reproducir información significa que los sistemas distribuidos pueden ser tolerantes a algunas fallas de funcionamiento del hardware y del software. Digamos, si se combinan muchos sistemas operativos, si se tienen computadoras de alguna arquitectura distinta a la otra. En fin, esto es la tolerancia a los defectos. Defectos que vengan por hardware, digamos, un disco duro, una mainboard, también. Una falla en un aplicativo, también. ¿Alguien me va a preguntar algo? Continuamos mirando. Profe, ¿esas guías usted las descargó en la plataforma? Sí, señor. En la plataforma están descargadas todas el material de las arquitecturas. Dice sistemas distribuidos 1, sistemas distribuidos 2, sistemas distribuidos 3, sistemas distribuidos 4, que fue el que subimos hoy. Todo esto está en la plataforma. Y para que ustedes puedan estudiar, deben descargarlas y tenerlas en sus computadores, porque la base de las evaluaciones es todo el material. Bien. En la mayoría de los sistemas distribuidos puede haber un servicio degradado ante fallas de funcionamiento. Totalmente. Una completa pérdida de servicio solo ocurre cuando se encuentra una falla de funcionamiento en la red. Ventajas, todavía estamos en las ventajas, ahora miremos las desventajas. Complejidad. Los sistemas distribuidos son más complejos que los sistemas centralizados, lo que hace más difícil comprender sus propiedades emergentes y probar estos sistemas. Por ejemplo,
una vez que el rendimiento del sistema dependa de la velocidad de ejecución de un procesador, depende del ancho de banda y de la velocidad de los procesadores de la red. Mover los recursos de una parte del sistema a otra puede afectar la forma radical del rendimiento del sistema. Eso es lo que tiene que ver con la complejidad. Mire la seguridad. A ver, puede accederse al sistema desde varias computadoras diferentes. Esto ya lo está haciendo de alguna manera vulnerable. Y el tráfico en la red puede estar sujeto a escuchas indeseadas. Es más difícil mantener la integridad de los datos en el sistema y que los servicios del sistema no se degraden por ataques. ¿Ve? Entonces, la seguridad en el grado en que se mejore deja de ser una desventaja. ¿Sí me entienden? Es decir, lo bastante claro de que la seguridad es una desventaja porque es vulnerable. Entonces, entre mayor seguridad tengamos, ¿sí? Contamos con una mayor integridad de la red. Profe, pero entre mayor vulnerabilidad que tenga la red, disminuye la seguridad. listo, profe, sí, o sea, digamos que eso yo lo entiendo, pero entonces ahí estaría mal enfocados porque la desventaja no es la seguridad, sino la inseguridad que puede presentar. Porque al tener seguridad, pues deja de ser una desventaja. Al no tener seguridad, o sea, al ser insegura, ahí sí hay una desventaja. ¿No sería así? Pues, no sé, tratándolo como por un contexto Bueno, sí, diferente. como la interpretación que se le dé, ¿cierto? Pero sí, digamos, ¿cómo podríamos explicar esto de una forma distinta? Pues, profe, de pronto que la seguridad se puede enfocar dentro de una ventaja o una desventaja de acuerdo a la eficiencia que tenga, porque uno puede decir, ¿cuál es la desventaja que tiene tal institución? No, la desventaja que tiene es la seguridad, porque es muy mala, pero en la medida de que la seguridad sea muy buena, pues uno se vuelve de una vez una ventaja. Entonces ya puede uno preguntar, ¿cuál es la ventaja de tal edificio? No la seguridad, porque es muy buena. O sea, la seguridad, dependiendo el grado de eficacia que tenga, es Sí, una sí, sí. ventaja o una El desventaja. enfoque que tiene. Dependiendo Habría de que la reformular de las la pregunta, profe. implementaciones. Bueno. Entonces, la modificamos. No hay Sí, problema. sí, era eso, porque sí, por ejemplo, lo que dice el compañero es cierto, o sea, es desde el enfoque que se le dé, muy cierto, muy cierto, pero entonces sí, esas son las preguntas que a veces, pues de pronto uno quiere contestarlas bien, pero pues por la forma de la Pero pregunta se sí, puede errar. pero bueno, miren la forma de la pregunta, ¿cierto? Él pregunta por las desventajas, pero mire, por ejemplo, la aplicabilidad no es una desventaja, ni la tolerancia a los defectos. La tolerancia a los defectos así es una desventaja, pero la inseguridad no es una desventaja, es el grado de la seguridad, ¿correcto? Y mire, es que aquí puede haber, digamos, en el numeral A o B o C, puede haber ventaja y desventaja, pero dentro del contexto del material, de lo que vimos, me dice que dentro de las desventajas, estas tres sí son desventajas, o sea, todo el numeral debe ser correcto. Sí, nos toca 100%, sí, no Entonces, analizar la sí, pregunta, sino Lo que pasa es pues, que esta es pensar que literal, está en el literal texto. al artículo. correcto. Lo que Sí, pasa sí, es que esta toca. es literal Pero al bueno, artículo. sí, le podemos cambiar el sentido a la pregunta y a la respuesta. Bien, no hay ningún inconveniente, pero bueno. Lo que pasa es que con este tipo de conceptos, pues sí nos puede dar a generar confusiones, ¿no? Ay, es Bueno, importante eso saberlo y verlo porque eso nos puede bien, suceder bien. en la Por vida eso cotidiana. estoy haciendo este tipo de actividad, pues para que ustedes no tengan mayores inconvenientes al responder la evaluación. ¿Sí?
Esto tiene una orientación totalmente pedagógica y benéfica para ustedes. ¿Bien? Bueno. Dice, a ver, en una arquitectura cliente-servidor, una aplicación se modela como un conjunto de servicios proporcionados como servidores y un conjunto de clientes que usan estos servicios. Esta sería una contestación de falso o verdadero, ¿cierto? Bien. Profe, qué pena, pero digamos en el último contexto de la pregunta anterior, la respuesta ¿Cuál? entonces sería la C, de la, de la, Ah, de la- sí, en la forma en que está presentada, sí, pero bueno, Ok, profe. eh, Sí, señor. Listo, la C. puede estar Gracias. sujeta a cambios que, bueno, que de pronto presenten menos confusión, ¿no? Que sea más exacto. Perfecto, profe. Bien, bien, bueno. Eh, La 13, profe, me gustaría que la explicara, por favor. a ver, ubicar una liviana carga de procesamiento tanto en el servidor como en la red es una gran desventaja que hace referencia al modelo de el modelo de arquitectura ligero, pobre, delgado. Léanla bien y me dan su concepto. Fíjense que hay que leer muy bien cómo se formula la afirmación. Bueno, eso es una pregunta, ¿cierto? Porque es de falso y verdad o verdadero. A ver, ¿Es de falso verdadero? Ah, sí, falso o verdadero. ahí donde quedé perdido porque ligero, pobre, delgado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tendríamos que irnos al modelo de arquitectura ligero, pobre, delgado, ¿cierto? Y me está hablando de desventaja. Me está hablando que si ubicar una liviana carga de procesamiento es una desventaja. ¿Eso Sí, sería sería falso. lógico? ¿Eso sería lógico? No, no, no. No, ahí sería falso. Yo creo que No, es es la respuesta sería falso. falsa. Falso. ¿Cierto? Porque de todos modos el ser Porque, liviana es una ventaja, no es una desventaja. claro, claro, totalmente, ¿cierto? Porque si es liviana, no va a cargar el procesamiento de la información, ¿cierto? Entonces, sí, correcto, esa sería falsa. Bien. La 14, muy sencilla. El modelo cliente rico, pesado, gordo del servidor esencialmente, es el servidor esencialmente de transacciones de la base de datos. ¿Sí o no? Para mí es verdadera. Porque es esencialmente su funcionalidad, no es la única, pero sí la esencial. Bien, sí, señor. Correcto. A ver. El hardware de los cajeros automáticos realizan una gran cantidad de procesamiento relacionado con el cliente y asociado a la transacción y no se conectan directamente con la base de datos de clientes, sino con un monitor de teleproceso. ¿Esto es falso o es verdadero? Es verdadero, diría yo, profe. Falso, profe, ¿no? Verdadero diría, sí. Sí es verdadero porque es la transacción que está haciendo con respecto al cliente. Tiempo real. Pero no tiene que conectar a la base de datos para Eso hacer iba a alguna decir. verificación. Pero primero pasa por un teleproceso.
Entonces, no, como habla de directo a la base de datos, pues sí, esto es verdadero. Bien. ¿Verdadero? Sí, es verdadero, claro, sí, señor. A ver. Ojo, mire. En el chat se le recomienda a todos los estudiantes descargar el material publicado en el campus, ¿cierto? Publicar el material, descargar el material publicado de todas las semanas, publicado de todas las semanas, coma, en el campus, ¿cierto? Como base de la materia y de, no material, sino de la materia y de las evaluaciones. O sea, si necesito que esto por favor quede claro. Se recomienda, se me fue un error de ortografía, a todos los estudiantes descargar el material publicado de todas las semanas en el campus como base del contenido programático de la materia y como base de las evaluaciones, ¿sí? Porque por ahí me preguntaron, bueno, pero esto está en el campus. Claro, todas las semanas, en todas las semanas está el material que se ve en la clase. Si de pronto hay algo a alguien que no le descargue, que no le aparece, aunque pues eso, pues yo lo he revisado y pues ahí están todas. Javier lo está confirmando. Entonces, esto lo deben descargar en sus computadores. ¿Para qué? Para que sea el material base de la clase y el material base de la materia del contenido programático y también como base fundamental de las evaluaciones. Porque sobre qué material ustedes van a estudiar, pues sobre lo que se publica. Bien. Recomendación. Bien, a ver, continuamos acá. A ver, la 19. En un modelo de arquitectura de objetos distribuidos, el middleware actúa como intermediario de peticiones de objetos entre los aplicativos y el sistema operativo. ¿Esto es falso o es verdadero? Para mí verdadero, profe. Bueno, verdadero. Bueno, ¿se acuerdan de este modelo, de esa gráfica? Esto fue tema Sí, de... profe, sí, pero yo tengo una duda ahí. Sí, ¿ese es la tipo de arquitecturas de red, cierto? ¿O es que no me acuerdo, yo me acuerdo de la visión de la diapositiva, pero no me acuerdo sobre qué Sí, tema pero está es que, hablando. sí, pero no hay que confundirlo. Esto, una es la tecnología, la topología de bus, Ajá, sí, topología, eso. ¿sí? Y este es un modelo correspondiente a sistemas distribuidos por Ah, sí, objetos sí, 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 distribuidos, sí, sí, sí. ¿sí? Sí, 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 profe, gracias. tengan cuidado con esto, sí. Bueno. Bueno, ojo, me dice aquí, mire la 20. Una arquitectura peer-to-peer es altamente redundante y tolerante a defectos y a nodos desconectados de la red y se pueden establecer comunicaciones directas entre nodos
donde la conexión con el servidor es innecesaria. ¿Esto es falso o es verdadero? Eso es verdadero. Eso es totalmente verdadero. Y ojo con con el concepto que se tienen de los nodos, ¿sí? Porque precisamente las conexiones directas que hay entre nodos evitan el tráfico y la comunicación con el servidor. Entonces, por eso es que se llaman colegas, gemelos, hermanos, punto a punto. Por eso se le llaman, o sea, son nodos aparte, donde tienen una conexión directa porque no hay necesidad de que pasen por el servidor. Entonces esto hace el tráfico mucho más rápido. Bien. Aquí, a ver, ¿por cuáles nodos se debe pasar para llegar al nodo 14? ¿Dónde encontramos el nodo 14? Pero entonces aquí hay una falla. Del nodo 14 al nodo 14, Sí, ¿desde qué nodo, jefe? desde el nodo, ¿cuál puede ser? N2. N2. Es decir, que del N2 al N14, profe. Sí, sí, claro. ¿Por cuáles nodos se debe pasar al llegar al nodo 14 desde el nodo N2? Sí, está bien formulada. N2. Ah, listo, profe. Sí, del N2 sí, porque estaba incompleto. Entonces, N3, N8 y N12. N3, N6, N6, N8, N8, correcto, N12, N12 y ya, N14. N14. Muy bien, sí, sí. Bueno. Espere que por aquí tenía unas preguntas más. Bien, no, se me va ahorita una pregunta que tenía muy especial para ustedes, pero bueno, esa de pronto no la incluí acá. Bien, pero entonces, a ver, ¿sobre qué trata la pregunta? Miren, sobre... En un modelo de sistema distribuido, o sea, me refiero a lo siguiente, mire, la seguridad y la vulnerabilidad son directamente proporcionales en un modelo de arquitectura. O sea, o son, más bien son inversamente proporcionales en un modelo de arquitecturas de sistemas distribuidos. Entonces, la seguridad y la vulnerabilidad son inversamente proporcionales en un modelo de arquitecturas de sistemas distribuidos. ¿Qué dicen ustedes? Mire, y ahora la cambio a lo siguiente, mire, para que entiendan de qué manera se puede cambiar. Son una pregunta, mire, son directamente proporcionales en un modelo de arquitecturas de sistemas distribuidos.
Cuando hablamos de que si son inversamente proporcionales, quiere decir que mientras aumenta la una, debe disminuir la otra. ¿Es correcto? ¿Me entienden? Señores. Yo no entiendo, profe. A ver. ¿Qué quiere decir que sean inversamente proporcionales? O sea, no, directamente proporcionales dice que si aumenta la una, aumenta la otra. Entonces, a ver, si aumenta la seguridad en un modelo de arquitecturas, o sea, mejoramos la seguridad, ¿qué debe disminuir? La vulnerabilidad, obviamente. Totalmente, ¿cierto? Y si se aumenta la vulnerabilidad en La un seguridad modelo, disminuye. pues entonces es porque no hay Disminuye la seguridad necesaria. Entonces, ambas preguntas son verdaderas. ¿Sí o no? Sí, correcto. Bueno. ¿Por qué hablamos de inversamente proporcional o de directamente proporcional? A ver, ¿qué aspectos son directamente proporcionales? A ver, un ejemplo como más típico y fuera del contexto de las redes. Hombre, uno dice, pues si mejora, a ver, ¿cómo lo plantearíamos como una expresión lógica? ¿Sí? Si mejoran sus condiciones económicas, debe mejorar su condición de vida. ¿Eso es lógico? ¿Qué dicen? ¿Me escuché bien, profe? Mire, si, ¿quién no escuchó bien? ¿Alex Giovanni? No, profe. No, o sea, yo le iba a pedir que precisamente eso, que replanteara otra vez la pregunta. Sí, mire, lo cambio como, o sea, para hablar de inversamente proporcional y directamente proporcional, hago el siguiente planteamiento como una expresión lógica, ¿sí? Digo, si mejoran mis condiciones laborales, debe mejorar mi calidad de vida. O sea, cuando yo utilizo sí es una expresión lógica, ¿cierto? Claro. Sí, claro. Y solamente puede tener una respuesta, o verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, si mejoro mis condiciones laborales, ¿debe mejorar mi condición de vida? Sí, claro, obvio, ¿cierto? Pero si disminuyen mis condiciones laborales, desmejora mi calidad de vida. ¿Ven? Que son distintas. Entonces, lo uno es inversamente proporcional y lo otro es directamente proporcional. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, profe, correcto. Bueno. La 16. SQL es una abreviación de Language de consulta estructurada para correos, ¿sí o no? Falso. Falso, profe. Falso. ¿Por qué? Porque SQL es un lenguaje para bases de datos. Lenguaje de consulta estructurada. Correcto. Muy bien. Sí, señor. Bueno, muy bien. Las capas de aplicaciones de un sistema distribuido cliente-servidor son, me habla aquí, capa de procesamiento de la aplicación, ¿cierto? Es la única que me está nombrando. ¿Cuáles dos faltan? Mire, y para responder todo esto, ustedes deben tener
el material descargado en sus computadores, porque ¿de dónde van a consultar? Para cada pregunta no vamos a repetir el video de la clase correspondiente, ¿no? Sí, profe, pero por ejemplo, lo que pasa es por eso no le he contestado, porque sí, por ejemplo, ahorita estoy desde el móvil, pero sí, claro, obviamente para responderla sí es bueno Sí, tenerla. sí, no, tomen el tiempo que sea necesario. Igualmente, tampoco es para que lo vayan que lo vayan a enviar hoy, no, que no vayan a dormir esta noche, tampoco, ¿no? El, lo envían de acuerdo a su disponibilidad. Bien. Profe, Profe, ¿la de 30 y la de todas formas, 31 entran? eso iba a preguntar. ¿Cómo? ¿La 30 y la 31 entran? 31 y 32. Eso, 31 y 32. Que si entran en bueno, bueno, se suben, ¿no? O sea, yo vuelvo y subo estos. No, igual ya están respondidas. Igual sí, pero si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, pues vuelven y las leen o bueno. No, sino para copiarlas. Sí. Sí, profe, para terminarlas de copiar, por favor. Bien, entonces habíamos dicho que la seguridad y la vulnerabilidad son inversamente proporcionales en un modelo de arquitectura de sistemas distribuidos. Esta es verdadera. Y la 32. También verdadero. Bien. ¿Verdadera? Ojo, porque no pueden ser. No, esa es falsa. Esa es Lo que falsa, iba a profe. decir, no, pues tenía que ser Sí, falsa porque porque no puede ser no, igual. a Sí, no la puede vez ser igual no, que la primera. a la vez no pueden ser inversamente y directamente proporcional. Entonces sería falsa. Sí, señor, la 32. Bien, yo creo que ya están listos todos para sacar 5, ¿no? Ya debería ponernos el 5, profe, para no. Para evitar la fatiga. Para evitar el profe. Bien, a ver. Les recomiendo leer esta parte 4, el material de hoy, ¿sí? Y averiguan
sobre estos principios de la arquitectura orientadas a servicios, SOA. ¿Qué quiere decir eso de contrato de servicios estandarizados? ¿Qué es el acoplamiento débil de sistema, la abstracción de servicios, la reutilización de servicios, autonomía de servicios, servicios sin estado, descubrimiento de servicios, composición de servicios, granulidad de servicios, la normalización, relevancia, encapsulamiento y transparencia de ubicación de servicios? A ver, ¿cómo de qué se trata eso? Ya con esto terminamos el tema de arquitecturas y modelos. Entonces, por ahí hemos dicho de a ver si podríamos hacer una práctica, ¿no? Creo que la podríamos hacer la siguiente semana para darle como más dinámica a la clase. Podríamos mirar de un Windows Server 2019 con el servicio web y con base de datos. Y de igual manera con un Linux. Entonces, para que vayan leyendo al respecto, podríamos descargar e instalar un Linux Ubuntu, que es como de los más comunes y sencillos. Bien. Profe, la 30 no es lo mismo que la 8. Espere a ver, sí puede ser que hayan repetidas, ¿no? Puede de alguna manera. Pero miramos. Pregunta el Señor Jesús. La 30 y la 8. La 8 me habla de la arquitectura de los sistemas distribuidos. Es la capacidad del sistema que puede incrementar. Esto es la escalabilidad. Sí, sí, sí. Por aquí en la 30 se está preguntando otra vez sobre lo mismo. ¿Qué es la escalabilidad de un sistema distribuido? Sí, son lo mismo. Bien. Profe, no escuché lo del Linux, que vamos a hacer la práctica de Linux, de instalarlo. Que vamos a tratar que la próxima semana hagamos una práctica sobre Windows Server 2019 y Linux Ubuntu, una versión sencilla de Linux, como de las más comunes. Como para instalarla sobre una máquina virtual, algo así más o menos, para hacer la práctica. Sí, sobre una máquina virtual, lo miramos a ver si se puede hacer en un equipo físico. Profe, qué pena la 22, hablando de conceptos, ¿cierto? ¿La qué? ¿22? ¿22? ¿De qué habla la 22? ¿A qué modelo corresponde la siguiente gráfica? Creo que eso ya hemos dado respuesta. Este es un modelo de arquitecturas de objetos distribuidos. Gracias, profe. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces muchas gracias. Espero que les vaya muy bien en esa evaluación número 3. Y recuerden, Gracias, profe, Dios les bendiga. Buenas noches. Quienes tengan inconvenientes, quienes hayan tenido inconvenientes en la evaluación 1, en la evaluación 2 o en la evaluación 3, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Feliz noche a todos.